La semana pasada se dio a conocer en Roma que el Papa Francisco visitará México en el primer trimestre del próximo año de 2016. Y para hablar sobre esta visita tengo en el estudio, y se lo agradezco mucho, al subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva. Subsecretario. Oscar, es un gusto. Gracias por venir. Bueno, pues, ¿qué diferencias de entrada ve usted entre esta visita del Papa Francisco y las que en su momento hizo el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI? Sí hay diferencias, como diferencias hay en el papado mismo. La figura de Juan Pablo II, muy popular en este país, bueno, tenía la característica, un papa polaco, que había influido mucho en Europa en términos de enfrentar a potencias comunistas y con una fama ideologizada, vamos a decirlo así. Benedicto XVI, un hombre de una personalidad más tranquila, un hombre más propiamente metido en la teología y en los estudios muy a profundidad de la Iglesia, y ahora viene un papa que ha logrado la maravilla de atraer los reflectores, no con el ánimo de hacerlo, sino por su propio estilo, y yo creo que después de lo que hizo en Cuba con respecto a los Estados Unidos, y luego esa visita histórica a los Estados Unidos, realmente colocan al Papa Francisco en un nivel muy interesante, muy importante, y por lo tanto importante también para México que venga. ¿El origen de esta visita es la invitación del presidente Peña Nieto? Sin duda, sin duda. El presidente ha manifestado en todo momento su interés de que pueda acudir, como sucederá el próximo año, el Papa Francisco. Bueno, ¿qué importancia tiene en función de la relación entre México y el Vaticano, en función de la relación del Estado mexicano con la Iglesia Católica esta visita? ¿Es una visita de carácter apostólico? ¿Es una visita pues más del encuentro de dos jefes de Estado? ¿Usted cómo la caracteriza? No, yo la caracterizaría justamente como una visita que cumple los dos propósitos. Una visita de Estado, porque nunca podremos negar el carácter que tiene de jefe del Estado Vaticano. Pero evidentemente la misión papal es fundamentalmente pastoral, y seguramente habrá mensajes y habrá reuniones de carácter estrictamente religioso. Pero en un pueblo que tiene una religiosidad mayúscula, como es el caso del pueblo mexicano, bueno, esto reviste también una gran importancia en los términos de ayuda moral, vamos a decir, en condiciones como cualquier país que tiene todavía problemas económicos en medio de una crisis internacional. Bueno, siempre la mirada serena de un pontífice, su estilo cercano a la gente humilde, creo que va a ser de gran importancia para la población mexicana. Ha habido algunos roces, subsecretario, por lo menos a nivel mediático. Podemos recordar la filtración del mensaje de la mexicanización. De repente parecía que este Papa no tenía pues el mejor ambiente en este país o la mejor relación con este país, no sé cómo decirlo, pero no parecía fluir de manera natural. Incluso estuvo él antes en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Cuba, antes de venir a México. ¿Todo esto fue un malentendido, usted cree? Es interesante su pregunta, y efectivamente mucha gente que no tiene por qué tener una información muy precisa de estos acontecimientos pudo haber supuesto ese relativo enfriamiento. La información que yo dispongo, de la que yo dispongo, me hace suponer que no hubo tal enfriamiento. Sí hubo, claro, el incidente que todos conocemos, pero recordemos que era una convicción privada, que el que le hizo público no fue el Papa, sino su interlocutor. Y fue muy rápidamente, y yo diría satisfactoriamente resuelto para ambas partes. No hubo la tal nota diplomática ni cosas por el estilo, no. Hubo una conversación importante con los funcionarios del Vaticano, que por supuesto llegó al Papa, y el Papa no tuvo ningún inconveniente en formular la aclaración correspondiente. No fue ese de ningún momento un motivo para que se enfriaran las relaciones entre el gobierno de México y el Papa Francisco. Yo tengo mi propia teoría y si usted gusta se la expongo. No lo veo pues como un problema entre el Papa y el Estado mexicano o el gobierno del presidente Enrique Peña. Lo veo más bien como un proceso en el que el Papa ha ido resolviendo o atendiendo
determinados problemas que probablemente por su formación jesuítica ve como prioritarios. Sí, no es casual, por ejemplo, la visita a 3 países de América del Sur con problemas fuertes de subdesarrollo, con comunidades indígenas, etcétera. No es casual que en el país más rico del mundo también haya querido visitar a lo que comúnmente llamamos homeless y también estar presente en la cárcel o en una cárcel. No es casual en la personalidad de Francisco I el que también hiciera un reclamo a su propia jerarquía en términos de los problemas que se han presentado con la pederastia. Entonces, yo creo que está en la personalidad, repito, es una teoría estrictamente personal, haber atendido selectivamente estos temas para ir configurando el perfil de su papado. Y creo que el perfil de su papado en la visita a México, sin desconocer que tendrá todos estos elementos y que querrá visitar zonas marginadas y que querrá estar seguramente también cerca de los que sufren en una prisión, cerca de la gente humilde, etcétera, va a tener un elemento importantísimo. Un elemento que para México es símbolo de identidad y para él de religiosidad, que es la visita a la Virgen de Guadalupe. ¿Hay temas proscritos en esta visita? ¿Hay lugares a los que el gobierno mexicano quisiera que el Papa no fuera? ¿Temas de los que, que quisiera que no hablara de ellos? ¿Cómo se va a formar la agenda? Y tiene algunos comentarios el gobierno mexicano respecto de qué le gustaría que tocara el Papa en esta visita. Mire, el gobierno mexicano será muy respetuoso de la forma en que ha trazado sus giras el Papa Francisco. No hay en este momento ni agenda ni lugares, hay especulaciones. Pero en noviembre, muy a principios de noviembre, vendrá el hombre, por cierto, no religioso, no clérigo, no recuerdo en este momento su apellido, pero vendrá allá a definir con las autoridades mexicanas y con la conferencia del episcopado mexicano. No se nos olvide que por eso estamos hablando de la dualidad que representa un papa, y en este caso Francisco I, jefe del Estado Vaticano, pero pontífice máximo de una iglesia histórica y numéricamente importantísima como es la católica. Si el Papa quisiera ir a Ayotzinapa, ¿tendría algún inconveniente el gobierno mexicano? Pues en este momento no podríamos afirmar ni una cosa ni otra, porque el gobierno mexicano se resiste, y yo como funcionario de ese gobierno, a especular sobre lo que no sabemos. Bien, se ha hablado de Ciudad Juárez, se ha hablado... Sí, porque el propio Papa lo mencionó, sí. Y de ahí se ha desprendido la posibilidad de que visite una frontera norte. Ha hablado de marginación, y en ese sentido también se piensa que puede haber alguna visita en la frontera sur. Pero repito, estas son brochazos que surgen de lo que han sido las inquietudes manifiestas del Papa, no referidas a México, salvo la de Ciudad Juárez y la Virgen de Guadalupe. Esos sí son 2 elementos que él señaló. Usted ha sido legislador, en caso de ir ante el Congreso, ¿ante cuál de las cámaras debe ir el Papa? ¿Cuál debe recibirlo? ¿Y hay la posibilidad de una sesión de Congreso General para que hable él? Ha habido en el pasado 1 o 2 sesiones de carácter general. Recuerdo una con el presidente Lagos de Chile, es más, si mal no recuerdo, yo era senador en ese momento. Y efectivamente es válida la posibilidad, y lo existe en la ley orgánica, de que se pueda sesionar en Congreso General, lo señala también la Constitución. Pero yo no he sentido ni he previsto que el ejercicio que se hizo en Estados Unidos tenga por qué ser replicado. De hecho, en ningún otro país, y ya son bastantes los que ha visitado, ha habido ninguna petición o deseo manifiesto del Papa o de las autoridades vaticanas por dirigirse a los congresos. En el caso de Estados Unidos de Norteamérica sí había una razón muy poderosa. El Papa, en mi opinión, y usted seguramente también escuchó y vio el mensaje, buscaba formar en la conciencia de los legisladores, digámoslo sin reservas, del país más poderoso económica y militarmente del orbe, dejar claros los mensajes del cambio climático, de la migración, de la atención a la pobreza, etcétera. Entonces yo creo que ahí se dio el fenómeno extraordinario que muchos pudimos apreciar, de que a pesar de la parte conservadora del Congreso de los Estados Unidos, sí hubo un gran respeto a la figura papal. Yo no veo en este momento que necesariamente tuviera que repetirse el ejercicio
en un país muy diferente, Estados Unidos, con un Congreso muy distinto, con fuerzas políticas no bipartidistas, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica, donde es más fácil conciliar. Yo que he sido senador y 2 veces diputado, le puedo decir con toda claridad que no es fácil ponerse de acuerdo en cámaras plurales. Pero finalmente no puedo yo tampoco decir que no vaya a suceder. No lo veo probable. Más allá de que en noviembre se empiece ya a discutir formalmente la agenda, ¿ya hay contactos entre el gobierno Contactos y la los hay. Contactos los hay desde el momento en que se anunció por la Santa Sede, por el padre Lombardi, que vendría para México el Papa Francisco I. Obviamente era mi obligación y sé que también de la Cancillería ponernos en contacto fundamentalmente con 2 instancias que operan para estos propósitos. El nuncio apostólico en la parte del Estado, visita de Estado, y la Conferencia Episcopal Mexicana, que es, usted lo sabe muy bien, pues el conjunto de obispos o de diócesis, obispos simplemente, porque como todos sabemos, pues cada obispo tiene su autonomía porque cada uno es nombrado directamente por el Papa. Entonces sí, ya hemos establecido esos contactos, pero ellos mismos no saben tampoco ni las fechas, ni tampoco las características propias de la gira. Por último, estilos muy distintos de los presidentes de México para recibir papas, López Portillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. ¿Cuál será, en su opinión, o cuál debiera ser el estilo de este presidente para recibir a este papa? Por lo que yo noto, por la invitación previa que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, noto que va a haber un comportamiento de parte del presidente de cierta alegría, es decir, una alegría que va más allá de lo religioso, que va a lo humano. Es decir, yo siempre he pensado que el presidente Peña Nieto es un hombre muy humano, valga la redundancia, y yo creo que él, desde el momento que invitó al Papa, pensó que esto era un elemento que ayuda al proceso de identificación de un pueblo que hasta este momento tiene todavía en la Virgen de Guadalupe un motivo de gran identificación. Entonces yo creo que habrá, por supuesto, una actitud institucional. Esta es una república representativa federal y laica, como dice la Constitución. Pero laicismo aparte, a mí me parece que el presidente será un hombre que reciba con gran afecto al Papa Francisco. Humberto Roque Villanueva, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted, Pascal.